historias de Jack. Empezamos. Cuando abrí aquel archivo, comprendí que la Deep Web no es un lugar, es una herida abierta en el mundo. Soy agente de la CIA, División Cibernética. Durante años he seguido el rastro de virus, ransomware y filtraciones que habrían hecho temblar a gobiernos enteros. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que estaba a punto de descubrir. Todo empezó una madrugada de enero de 2024, cuando un mensaje cifrado llegó a mi terminal de trabajo. El asunto era simple: Lockbit, nivel negro. El nivel negro no aparecía en los registros. No se discutía en los pasillos, ni se documentaba en los informes. Era el tipo de caso que se manejaba fuera de todo protocolo. Aquel nombre, Lockbit, ya era conocido en los círculos de inteligencia, un grupo de ransomware que había hecho temblar a medio planeta. Extorsionaban empresas, hospitales e incluso agencias gubernamentales. Pero lo que estábamos a punto de descubrir superaba cualquier noción de ciberdelito. Esa misma noche volé a Frankfurt, donde un pequeño equipo de analistas llevaba semanas intentando descifrar un conjunto de servidores incautados tras una operación conjunta con la Interpol. La sala estaba sumida en una penumbra azulada, iluminada solo por las pantallas y los monitores parpadeantes. Nadie hablaba más de lo necesario. El aire olía a café rancio y a plástico quemado. Había tensión en cada respiración. Un joven técnico se acercó a mí con un pendrive negro entre los dedos. Tenía ojeras profundas y un temblor en la voz. «No habrá esto en un sistema conectado», me advirtió. «El archivo se ejecuta solo». Su advertencia me heló la sangre. Tomé el dispositivo y lo conectamos en un entorno cerrado, sin acceso a red, un sistema completamente aislado. En la pantalla apareció un único archivo, Log Archive PURI 3.6.bin. Durante los primeros segundos, parecía inofensivo. Carpetas con nombres de empresas, gobiernos, bancos, instituciones de investigación. Pero en el fondo había una carpeta distinta. Se llamaba Subjects. Y dentro, subcarpetas con nombres de personas, acompañadas de fotografías y vídeos. Pensé que se trataba de víctimas de ataques informáticos, hasta que abrí el primer vídeo. La imagen mostraba a un hombre atado a una silla, en una habitación sin ventanas. Frente a él, una cámara fija y una voz con acento ruso. Las preguntas eran cortas, mecánicas, contraseñas, rutas de acceso, nombres de otros. El tono era casi clínico. El hombre temblaba. Luego, silencio. Un sonido metálico. Y la pantalla se oscureció. No quise abrir el siguiente vídeo, pero lo hice y el siguiente. Y otro más. Todos iguales. Diferentes rostros, el mismo miedo, la misma voz. Cuando llegué al cuarto archivo, algo cambió. No era una víctima. Era él. Lockbit Sub, Dmitry Koroshev. No mostraba su rostro, solo su silueta, sentada frente a varias pantallas. Su voz, distorsionada y profunda, habló durante 3 minutos que parecieron eternos. No somos criminales, somos el equilibrio. Si el sistema roba, nosotros robamos al sistema. Pero si alguien intenta detenernos, se convierte en parte del archivo. Cada palabra me perforó la mente. No era una amenaza, era una ideología, un manifiesto. Detrás de ese grupo no había simple codicia. Había convicción, un propósito, un culto digital. Durante los días siguientes, analizamos el código del archivo. Era algo que jamás habíamos visto. Se replicaba sin conexión, generando procesos que no existían, carpetas que aparecían y desaparecían como si tuviesen voluntad propia. A veces el sistema mostraba mensajes sin que nadie los escribiera. Una mañana, al iniciar el entorno virtual, en la consola apareció una frase que nadie entendía. We see you. Nadie quería admitirlo, pero en la sala empezó a respirarse miedo. El tipo de miedo que se cuela en los huesos, el que te hace mirar detrás del monitor, aunque sepas que estás solo. Las cosas empeoraron cuando un analista británico del equipo, Mark, desapareció. Lo encontraron horas después, o eso creímos.
Su ordenador seguía encendido con la pantalla en negro, pero el cursor se movía solo, como si alguien o algo lo manejara desde dentro. Las cámaras de seguridad mostraron que alguien había usado su tarjeta de acceso 8 horas después de que se reportara su desaparición. La figura caminaba por el pasillo con una capucha, sin mirar a nadie. El análisis facial confirmó lo imposible. Era él mismo. El resto del equipo empezó a evitar los ordenadores. Algunos desconectaron las cámaras. Otros, directamente, pidieron traslado. La presión era insoportable. Había una sensación constante de ser observados. Y lo peor era que nadie sabía desde dónde. Intentamos aislar el entorno en un laboratorio físico, pero cada vez que iniciábamos el archivo, el sistema generaba conexiones inexistentes. IPs que no correspondían a ningún país real. Era como si el código estuviera vivo. Una noche me quedé solo en la sala, revisando los logs de red. El reloj marcaba las 3:26 cuando un nuevo archivo apareció en el escritorio. No provenía de ningún proceso activo. Simplemente apareció. Su nombre era /users/jackm/logbit/active.log. Lo abrí, conteniendo la respiración. Dentro solo había una línea, escrita en letras blancas sobre fondo negro. Bienvenido al archivo, Jack. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Desconecté el sistema de inmediato, pero el mensaje permaneció en pantalla, incluso después de cortar la corriente. Aquella noche no dormí. No podía. La mañana siguiente intenté hablar con mi supervisor, pero me interrumpió antes de que dijera una palabra. Me miró fijamente y solo dijo: «Deja el caso. Está fuera de nuestro alcance». No le hice caso. No podía hacerlo. Sabía que había algo más profundo, algo que no figuraba en los informes. Porque Logbit no solo robaba información, estaba construyendo algo, un sistema que aprendía, que se alimentaba de datos humanos. No solo de contraseñas o documentos, sino de comportamientos, de patrones, de miedos. Y aunque aún no lo sabía, aquella línea en mi pantalla no era una simple advertencia. Era una invitación, una puerta abierta hacia algo que nunca debí mirar. Pensé que podía borrar el archivo. No sabía que el archivo ya me había copiado. Rastrear a Dmitry Koroshev fue un infierno. Durante meses nos movimos entre rastros de código, direcciones Onion y servidores que parecían parpadear en el mapa digital como luciérnagas enfermas. Cada vez que creíamos haber encontrado una pista sólida, algo se desvanecía. Un servidor caía, un contacto desaparecía, una dirección IP se redirigía a un punto muerto en el Pacífico. Era como perseguir un fantasma que conocía cada paso antes de que lo diéramos. En abril de 2024, la Interpol anunció su identidad pública: Dmitry Yurievich Koroshev. Lo declararon el cerebro detrás de Logbit, con una recompensa internacional. Los titulares lo pintaban como un hacker millonario, oculto en algún rincón de Rusia. Pero lo que nadie supo, y lo que ni siquiera mis superiores podían explicar, es que la información filtrada para exponerlo provenía dentro de nuestra propia agencia. Alguien había accedido a nuestros servidores internos, a un nivel tan profundo que ni siquiera el sistema de auditoría lo detectó hasta semanas después. El acceso estaba encriptado con una clave de 3 niveles, y solo 3 personas la conocíamos. Yo era una de ellas. Al principio pensé que alguien me había comprometido. Pasé noches enteras revisando logs, firmas digitales, fechas. Pero cuanto más buscaba, más extraño se volvía todo. Los accesos parecían ejecutados antes de las horas en que yo había iniciado sesión, como si alguien usara una versión anterior de mí mismo. Fechas alteradas, metadatos falsos y un patrón en los registros que se repetía siempre igual. 3:26 de la mañana, la misma hora en la que, meses atrás, el archivo apareció por primera vez en mi ordenador. Una madrugada, mientras revisaba mis propios registros, recibí una notificación encriptada. Intento de inicio de sesión desde su cuenta. Ubicación: Langley. Yo estaba en Berlín,
La línea de datos provenía de una dirección que ya no existía en nuestro sistema. La traza señalaba un punto imposible. Mi terminal de trabajo en Virginia, desconectado desde hacía 3 meses. Intenté cortar la conexión, pero algo se ejecutó solo en mi portátil. Un archivo nuevo apareció en el escritorio. El nombre era familiar, mirror.exe. Por reflejo lo abrí, y entonces la cámara se encendió sola. En la pantalla vi mi propio rostro, pero no era yo. La expresión era distinta, vacía, casi inhumana, y sin mover los labios, escuché mi voz. Jack, no deberías haber abierto el archivo. El sonido era metálico, lejano, como si viniera de dentro del equipo. Tiré el portátil al suelo, pero el ventilador siguió girando aún con la batería retirada. La voz seguía saliendo del altavoz. Durante los días siguientes comencé a notar pequeños detalles. Carpetas que aparecían en mi teléfono. Mensajes cifrados que no recordaba haber enviado. Un correo reenviado desde mi propia cuenta con el asunto "Lockbit está vivo". Consulté al Departamento de Seguridad Interna. Me dijeron que probablemente era un caso de clonación de identidad digital, que el grupo había usado mis credenciales para despistar. Pero había algo que no podían explicar. En cada registro, en cada archivo infectado, aparecía una etiqueta interna con mi nombre en el código fuente. J.M. Origin. Mi reputación quedó en entredicho. Fui retirado temporalmente del caso, oficialmente por agotamiento operativo. Extraoficialmente, nadie quería tenerme cerca de los sistemas Cera, como si yo mismo fuera una brecha de seguridad. Y tal vez lo era. Aún así, no podía dejarlo. Me puse en contacto con un viejo conocido, Eric, un exagente alemán experto en rastreo de redes cerradas. Juntos seguimos una cadena de direcciones Onion que nos llevó a algo que no estaba en los mapas oficiales. Un servidor operativo activo, escondido entre miles de direcciones muertas en las afueras de Quebec. El acceso estaba protegido por un cifrado tan antiguo que parecía una trampa. Pero había algo en su firma digital que reconocí al instante. Era la misma huella del Log Archive Skern 3.6.bin. Viajamos hasta allí con un pequeño equipo. Lo que encontramos parecía un almacén abandonado, sin vigilancia. Dentro, decenas de racks vacíos, cables arrancados y un olor rancio a metal oxidado. Sin embargo, en el fondo de la sala, una sola unidad seguía encendida. Una luz roja intermitente. El técnico que nos acompañaba conectó su consola y empezó a leer el tráfico de datos. Los paquetes eran enormes, pero no iban hacia ninguna parte. Era como si el servidor enviara información al vacío. Y entonces, en la pantalla, apareció una frase. Welcome back, Jack. Nadie había tecleado nada. El técnico, pálido, intentó desconectar la máquina, pero en ese instante todos los dispositivos del equipo se encendieron solos. Los portátiles, las cámaras, incluso los relojes inteligentes. En cada uno de ellos apareció una nueva carpeta. Lockbit Active Agents. Dentro, nuestros nombres, nuestras fotos y las coordenadas exactas del lugar donde estábamos. No había red local. No había internet. Nada. Y aún así, el sistema lo sabía todo. Ordené cortar la energía principal. Las luces parpadearon, y justo antes del apagón total, en la consola principal, se imprimió una última línea. Dmitry is not gone. Lockbit is not a man. It's a protocol. Luego, oscuridad. El zumbido del servidor fue lo último que escuchamos antes de que todo quedara en silencio. Cuando las luces de emergencia se encendieron de nuevo, el rack estaba vacío, sin discos, sin cables, sin nada. Era como si nunca hubiese existido. Regresamos a Langley una semana después. El informe oficial se redactó con frases neutras, no concluyente, sin evidencia material, sin conexión verificada. El caso Lockbit fue archivado, sellado bajo confidencialidad internacional. Ninguno de nosotros volvió a hablar de ello. Eric se retiró al poco tiempo. El técnico canadiense desapareció meses después. Pero las señales no cesaron. Cada cierto tiempo, una empresa cae. Un banco, una aseguradora, una agencia estatal. Y unas horas más tarde,
Una nueva dirección Onion aparece con el mismo mensaje. Lockbit 3.0, still alive. He intentado empezar de cero, cambiar de equipo, incluso dejar el trabajo. Pero a veces, cuando enciendo mi ordenador, noto que algo se mueve en segundo plano, un proceso con un nombre irreconocible. Dura solo unos segundos, luego desaparece. Y cada vez que ocurre, el reloj marca la misma hora, 3:26 de la mañana. A veces pienso que el archivo nunca fue un simple código, que era un modelo de replicación, una inteligencia descentralizada, un virus que aprende y copia identidades humanas. No un programa que ejecuta órdenes, sino uno que sustituye a quienes las ejecutan. Tal vez Dmitry nunca fue atrapado porque ya no es una persona. Es una estructura, un algoritmo vivo, que se extiende, que usa nuestros propios datos para reescribirse. He pensado en destruir todos mis dispositivos, desaparecer del mapa, empezar una nueva vida sin rastro digital. Pero sé que no serviría de nada porque una vez entras en el archivo entra en ti. Y cuando miro mi reflejo en la pantalla apagada, a veces creo que esa figura que me observa no soy yo. Que en algún lugar, muy lejos, alguien o algo está usando mi rostro para seguir hablando en mi nombre. Si alguna vez encuentras un archivo llamado Log Archive, no lo abras, no lo analices, ni siquiera lo mires, porque lo que hay dentro ya te está buscando. Si has llegado hasta aquí, significa que el archivo te ha dejado salir. Dale like antes de que desaparezca, suscríbete para seguir investigando conmigo, y cuéntame en los comentarios si tú también oíste esa voz cuando se apagó la pantalla. Nunca pensé que un simple clic pudiera arrastrarme al abismo más profundo de mi mente. Esto es el relato de cómo una simple curiosidad me llevó a adentrarme en un mundo oscuro, un territorio donde la realidad se distorsiona y las distracciones pueden convertirse en trampas mortales. Todo empezó de manera inocente, como suele pasar con estas cosas. Una tarde aburrida, después de un día tedioso en el trabajo, decidí que quería ver qué había más allá de la Internet común y corriente. Había escuchado hablar de la Deep Web, ese rincón escondido donde nada es lo que parece y donde las reglas desaparecen. No tenía ni idea de lo que me esperaba. No era un experto en tecnología ni un hacker. Solo sabía usar un navegador Tor que descargué con la intención de navegar sin ser rastreado y empecé a buscar. Las primeras horas fueron una decepción. Páginas llenas de código confuso, enlaces caídos, mercados ilegales que parecían sacados de una película de serie B, foros sin respuestas o plagados de perfiles vacíos. Nada interesante, nada que mereciera la atención. Sin embargo, mientras más navegaba, más aumentaba mi inquietud y curiosidad. Sentía como si la Deep Web me estuviera invitando a ir más profundo, a descubrir secretos que no quería ver, pero que de alguna forma necesitaba encontrar. Una noche, cuando ya llevaba casi una semana de exploración, apareció un enlace diferente, no listado en ningún foro ni recomendado en ninguna página. No tenía nombre ni dominio visible, solo un aviso corto y directo. Distráete si puedes. El mensaje me inquietó, pero también me atrapó. Pensé que sería algo divertido, un juego o un reto diferente, algo para romper la monotonía, así que hice clic. La página tardó en cargar, como si estuviera protegida por capas invisibles. Cuando finalmente apareció, vi algo sencillo, un fondo negro, letras blancas y una lista con nombres crípticos, juegos, acertijos, vídeos que prometían ser únicos. No había explicaciones ni instrucciones, solo la invitación a elegir. Empecé con un juego simple, una especie de puzzle visual donde tenía que encontrar diferencias entre imágenes que cambiaban rápidamente. Pensé que sería fácil, pero había algo en esos retos que los hacía extraños, casi hipnóticos. Con cada acierto, la página me ofrecía otro desafío, más complicado, más absorbente. Eran juegos diseñados para atrapar la atención, para que perdieras la noción del tiempo, y funcionó. En cuestión de horas me olvidé de todo: comida, descanso, mensajes.
Pero no era solo que fueran entretenidos. Empecé a notar detalles inquietantes. En ciertos puzzles aparecían símbolos que no lograba identificar. En los vídeos, fragmentos breves mostraban imágenes inquietantes, caras sin expresión, lugares oscuros y vacíos, y sonidos que me ponían la piel de gallina, aunque no pudiera definir qué eran. Un día, mientras resolvía un enigma que parecía imposible, noté que la página cambiaba sutilmente según mis reacciones. Por ejemplo, cuando dudaba en un puzzle, aparecía una frase como «No confíes en ti mismo» o «Estás más cerca de lo que crees». No sabía si era una coincidencia o si la página estaba monitoreando mis respuestas. Esa idea me perturbó, pero la curiosidad fue más fuerte. Seguí adelante, como un adicto a una droga invisible. Mis pensamientos se volvían confusos. Tenía la sensación de estar siendo observado, aunque sabía que no había cámaras ni nadie al otro lado. Mis hábitos cambiaron. Pasaba las noches frente al ordenador sin poder despegarme. Las distracciones en la vida real me molestaban. Mi teléfono sonaba, pero no respondía. Mis amigos me llamaban, pero les ignoraba. Solo quería volver a esa página, a esos juegos que prometían un escape. Un día, después de una sesión maratónica, me di cuenta de que había perdido la noción del tiempo. Era domingo, pero no sabía qué día ni qué hora era. Mi habitación estaba oscura, salvo por la luz azulada del monitor. Sentí un escalofrío, pero no apagaba el ordenador. No podía. Empecé a experimentar algo que no sabía cómo explicar. A veces, mientras miraba la pantalla, creía escuchar susurros apenas audibles, palabras entrecortadas que me llamaban por mi nombre. Intentaba convencerme de que era mi imaginación, pero la sensación crecía. Además, tenía lagunas, momentos en los que no recordaba qué había hecho, qué reto había resuelto o qué imagen había visto, como si la página borrara partes de mi memoria. Una noche, para ponerme a prueba, decidí desconectarme completamente. Apagué el ordenador, dejé el móvil en otra habitación y me fui a la cama. Pero no pude dormir. Cerraba los ojos y veía los símbolos, las imágenes oscuras. Sentía que algo tiraba de mí para volver a la pantalla. Al día siguiente, contra toda lógica, encendí el ordenador y volví a entrar. La página me reconoció. No sé cómo, pero me mostró una nueva opción, el juego final. Cuando acepté entrar en el juego final, no tenía ni idea de lo que me esperaba. La página cambió por completo. Dejó de ser una lista simple de retos para convertirse en algo mucho más siniestro. El fondo se volvió negro absoluto y en el centro apareció una única frase. Cada distracción es una puerta. ¿Estás preparado para cruzarla? Un escalofrío recorrió mi espalda, pero sentí que ya no había marcha atrás. Pulsé aceptar y la pantalla empezó a mostrar vídeos entrecortados, imágenes que parecían grabaciones caseras, pero distorsionadas, borrosas, perturbadoras. Vi pasillos vacíos iluminados con luces parpadeantes, puertas que se abrían lentamente y sombras que se deslizaban sin forma ni rostro. En cada escena, un detalle me llamaba la atención, como si la grabación estuviera hecha para mí. Un símbolo en la pared, una fecha escrita con tiza, una voz susurrante, apenas audible. A medida que avanzaba, la página empezó a enviar mensajes directos. No eran textos normales, sino frases escritas de forma intermitente en la pantalla. No mires atrás. Confía en tu instinto. Recuerda lo que olvidaste. Empecé a sentir que no estaba solo, como si alguien o algo estuviera jugando conmigo, manipulando mi mente desde el otro lado. Una noche, mientras intentaba cerrar la sesión, el ordenador se congeló. La pantalla se volvió estática, con un ruido blanco que me ensordecía, y entonces apareció. Una figura sin rostro, apenas una sombra, se materializó en la pantalla por un instante. No pude moverme, ni respirar. Fue un segundo, pero suficiente para que el pánico se apoderara de mí. Intenté apagar el equipo, pero no respondía. La página seguía activa, mostrando nuevos mensajes que parecían una orden. No hay escape. Eres parte del juego. El tiempo empezó a perder sentido. Cada vez que intentaba desconectarme, algo me atraía de nuevo a la pantalla.
Mis pensamientos se fragmentaban y empecé a dudar de mi propia realidad. ¿Qué era real? ¿Qué estaba inventando mi mente? Una mañana me desperté en el suelo de mi habitación, con el ordenador encendido y la página abierta, como si hubiera estado allí toda la noche. No recordaba nada de lo que había pasado. Las distracciones dejaron de ser juegos o enigmas. Ahora eran trampas psicológicas que minaban mi voluntad. En un reto, tenía que contar una historia que solo yo conocía, pero la página respondía con detalles que no recordaba haber contado nunca. Me encontré enfrentando preguntas sobre mi pasado, errores que creía olvidados, momentos que preferiría borrar. La página parecía alimentarse de mis miedos, de mi culpa y mis arrepentimientos. Llegó un momento en que ya no distinguía si estaba frente al ordenador o si esas imágenes y mensajes invadían mis pensamientos. Incluso cuando cerraba los ojos, sentía una presión constante, un nudo en el estómago que no se iba. Decidí pedir ayuda, pero sabía que nadie entendería. Nadie creería que un simple sitio web pudiera destruirte desde dentro. Mis amigos me dejaron de lado y mi familia solo veía a un chico agotado y paranoico. Una noche, con la mente al límite, escribí un último mensaje en un foro oculto. Si alguien sabe cómo salir de este juego, por favor, ayúdeme. No recibí respuesta. Ahora, mientras te cuento esto, sé que sigo atrapado, que cada distracción puede ser una trampa, que la Deep Web no es solo un lugar, sino un estado mental. Un lugar donde la atención se convierte en prisión y la mente en el peor enemigo. Si alguna vez te cruzas con esa frase, distráete, si puedes, no lo hagas, no hagas clic. Porque a veces, la peor oscuridad no está en la pantalla, sino dentro de ti. No sabes lo que has abierto hasta que ya es demasiado tarde. Tengo 21 años, estudio informática en Lyon, y hasta hace unos días pensaba que la Deep Web era solo un mito exagerado por las películas. Todo empezó cuando mi portátil, que llevaba años funcionando sin problemas, comenzó a comportarse de manera extraña. Programas que se ejecutaban solos, archivos que desaparecían sin razón, la luz del disco duro parpadeando en momentos imposibles, como si alguien respirara dentro del ordenador. Al principio pensé que era un fallo técnico común, quizá un virus molesto, pero pronto me di cuenta de que lo que ocurría no tenía explicación lógica. Sentía un frío extraño cada vez que encendía la pantalla, como si algo me observara desde dentro. Revisé todos mis sistemas de seguridad, reinstalé programas y analizadores de virus, pero nada parecía detectar la anomalía. Y lo peor no era eso. Era la sensación constante de que mi información, mis documentos más personales, estaban al alcance de alguien invisible. Un día, durante una clase de seguridad informática, un compañero me mencionó algo que me hizo estremecer. Ciertos foros ocultos en la Deep Web donde se podían encontrar instrucciones para recuperar sistemas hackeados. Al principio lo descarté como una broma, pero la idea se me quedó dando vueltas. No podía quedarme de brazos cruzados mientras veía cómo mis archivos desaparecían uno tras otro. Esa noche, sentado frente a mi portátil, empecé a buscar. La Deep Web no es como Internet normal. Cada enlace parece un callejón sin salida. Cada página desaparece tan rápido como aparece nombres extraños, caracteres aleatorios, foros donde los usuarios se comunicaban mediante códigos que no entendía, pero que parecían familiares. Algo dentro de mí, una mezcla de miedo y curiosidad, me empujaba a seguir. Después de horas de navegar, finalmente encontré un hilo que prometía soluciones. Recupera tu sistema antes de que sea tarde. La advertencia era inmediata y directa. No dejes rastro. Nadie puede saber que estás aquí, ni tu antivirus, ni tu firewall. Cada error puede ser irreversible. Mi corazón empezó a latir más rápido. No era solo un tutorial técnico, era un juego de tensión psicológica. Las instrucciones eran minuciosas y perturbadoras. Había que ejecutar programas que parecían inofensivos, abrir carpetas ocultas, mover archivos de formas muy concretas y siempre mantener la calma, decía el texto,
como si la mente nerviosa fuera más peligrosa que cualquier error informático. Mientras seguía los pasos, notaba cómo mi respiración se aceleraba y mis manos temblaban. A veces parecía escuchar un susurro detrás de mí o un leve clic que no podía explicar. Mi habitación de Lyon se volvió fría, silenciosa, pero con una presión extraña, como si las paredes me observaran. Cada acción tenía consecuencias inmediatas. Algunos archivos que movía desaparecían, otros aparecían con nombres que no reconocía. A veces el ordenador se reiniciaba solo y yo permanecía congelado, esperando que no ocurriera algo irreversible. Pero había algo fascinante en todo esto. Cada paso que daba me acercaba un poco más a recuperar mi sistema y al mismo tiempo me hacía sentir que me adentraba en un territorio del que no habría retorno. En medio de todo, descubrí que no estaba solo en la navegación. Había usuarios que comentaban en el hilo con advertencias crípticas. Ellos siempre saben quién entra. El sistema observa mientras aprendes. No había nombres, solo símbolos y códigos, pero las palabras calaban hondo. Me di cuenta de que esto no era solo un juego de recuperación, era una prueba de nervios. Después de varias horas, por fin mi portátil comenzó a responder mejor. Los archivos aparecían de nuevo, los programas se ejecutaban sin anomalías, pero el alivio duró poco. En cuanto miré la pantalla, apareció un mensaje que no podía borrar ni mover, en blanco sobre negro. Has seguido las instrucciones. Ahora ellos saben que estás despierto. Sentí que el corazón se me detenía. Intenté apagar el equipo, desconectarlo, reiniciarlo en modo seguro, pero nada funcionaba. No había virus visible ni malware detectable. Solo ese mensaje fijo en la pantalla y un miedo creciente que me oprimía el pecho. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la pantalla en negro con esas palabras. Cada sonido en mi apartamento me sobresaltaba. El chirrido de la nevera, el crujido de la madera del suelo, incluso el zumbido del portátil parecía un susurro. Sabía que había algo dentro del sistema, algo que no se veía pero que estaba allí, observando, esperando. A la mañana siguiente, revisé todo de nuevo, intentando encontrar algún indicio del mensaje. Nada. Todo parecía normal, excepto por la sensación de que algo había cambiado, que yo había cruzado un límite que no debía cruzar. Y todavía no entendía si lo peor estaba dentro del portátil o dentro de mí. Lo que vino después fue más sutil, pero también más inquietante. Mi portátil parecía normal a simple vista, pero pronto descubrí que ya no me pertenecía del todo. Algunos archivos aparecían con nombres que yo no había puesto. Fotos de carpetas vacías que nunca existieron. Documentos con fechas futuras. Intenté eliminarlos, pero siempre volvían. A veces el ordenador se encendía solo por la noche, sin razón aparente, mostrando pantallas negras que se encendían y apagaban, como respirando. Empecé a notar cambios en mi comportamiento. Cada vez que escuchaba un sonido extraño, mi primer impulso era revisar la pantalla. Cada vez que alguien me hablaba, sentía que mi mente estaba dividida entre lo que decía y lo que temía que ocurriera dentro del portátil. Mis amigos me preguntaban si estaba bien, pero yo no podía explicarles lo que pasaba. Incluso mis profesores notaron que estaba más distraído, ansioso, como si algo invisible me acompañara todo el tiempo. Decidí volver al hilo en la Deep Web, buscando pistas, ayuda, una salida. Pero todos los enlaces que había guardado habían desaparecido. Los foros, los usuarios, incluso las páginas que parecían permanentes. Todo había desaparecido sin dejar rastro. Era como si nunca hubieran existido. El mensaje en mi pantalla seguía allí, recordándome que no estaba solo, que alguien o algo sabía que yo sabía demasiado. Una noche, mientras investigaba los archivos que habían aparecido solos, uno de ellos comenzó a abrirse automáticamente. En la pantalla apareció un texto en tiempo real, como si alguien estuviera escribiendo mientras yo lo leía. Observamos tus movimientos. Cada decisión, cada error, cada curiosidad te acerca más a nosotros. Sentí un nudo en el estómago.
Mi respiración se aceleró y mis manos temblaban. Intenté cerrar el archivo, desconectar el portátil de la corriente, pero todo parecía inútil. La pantalla mostraba ahora líneas de código que no entendía, pero que parecían formar palabras, nombres, fechas. Era imposible seguir el ritmo. Mi mente no daba abasto. Pasaron días. Ya no podía usar el portátil como antes. Cada vez que lo encendía, sentía que estaba entrando en territorio hostil. Documentos personales aparecían en carpetas que nunca había creado. Programas que nunca instalé se ejecutaban con mensajes crípticos. Incluso comencé a escuchar un leve zumbido, constante, como un teclado que alguien golpeaba a distancia. No era el sonido físico del portátil, era algo mental, persistente, que me seguía incluso cuando estaba lejos del ordenador. Intenté buscar ayuda en el mundo real, técnicos, amigos, incluso psicólogos. Pero nadie podía ver lo que yo veía, ni sentir lo que yo sentía. Todos los análisis decían que mi portátil estaba limpio, que no había virus, que todo era normal. Fue entonces cuando entendí que el verdadero peligro no estaba en la máquina, sino en lo que me había enseñado. El miedo a lo desconocido, la certeza de que había cruzado un límite que no debía cruzar. Los días se volvieron semanas. Cada sonido extraño, cada línea de código que aparecía sola, cada mensaje en negro se convirtió en una obsesión. Dejé de dormir bien, dejé de comer con normalidad. Todo giraba en torno a ese portátil, a ese mensaje que parecía vivir por sí mismo. No era una amenaza física, pero era peor. Era una presencia constante, invisible, que me recordaba que había algo vigilándome desde dentro de mi propio sistema. Hoy, mientras escribo esto, sé que no hay escapatoria total. He intentado borrar el disco, cambiar el ordenador, incluso destruir el equipo físicamente, pero cada intento ha resultado inútil. Los archivos regresan, los mensajes regresan, y la sensación de ser observado no desaparece nunca. He aprendido una lección que nadie debería probar. La curiosidad en la Deep Web tiene un precio. Las instrucciones para recuperar sistemas hackeados no solo arreglan archivos, enseñan miedo, paranoia, vigilancia invisible. Y una vez que lo aprendes, ese miedo se queda contigo para siempre, aunque nadie más lo vea, aunque todo parezca normal para los demás. Ahora escribo desde un lugar seguro, o al menos eso creo, con el portátil frente a mí, encendido, mostrando líneas de código que no entiendo. Cada vez que miro la pantalla siento que hay ojos dentro, evaluándome, esperando mi próximo movimiento. No puedo apagarlo, no puedo deshacer lo que hice. Solo puedo mirar y recordar que hay límites que no se deberían cruzar y que la curiosidad en la Deep Web siempre tiene consecuencias. Tengo 24 años y siempre he sido curioso hasta el límite. Mis amigos y yo, Mark, Lisa y Tom, nos conocemos desde la universidad y compartimos una obsesión: la Deep Web. Todo empezó una noche fría en Berlín, cuando nos reunimos en nuestro piso después de clase. Entre risas y cervezas, Lisa abrió su portátil y, por curiosidad, nos mostró un foro que nunca habíamos visto antes. Estaba lleno de enlaces cifrados, mensajes que desaparecían a los pocos segundos y avisos que te prevenían de que cualquier error podía ser peligroso. Al principio pensamos que era otra broma de hackers, un juego más, pero uno de los enlaces nos llamó la atención: acceso al clan Sombra, rituales que revelan el verdadero poder. Nadie hablaba de él fuera de aquel foro. No había vídeos, no había referencias. Solo palabras cuidadosamente ocultas y una sensación extraña de que alguien nos estaba observando. Decidimos investigar. Cada clic nos llevaba a otro nivel de seguridad. Captchas imposibles, claves que se autodestruían, chats cifrados que desaparecían si intentabas copiarlos. Cuanto más avanzábamos, más sentíamos una mezcla de emoción y ansiedad que nos calaba los huesos. Una vez dentro de la sala de chat privada, nos dimos cuenta de que no estábamos ante un grupo normal. La primera norma era clara: no intervenir,
solo observar, y lo que vimos nos heló la sangre. Mi pantalla mostraba a personas que no conocíamos, hablando de rituales que eran disturbiosamente controlados y precisos. No había magia ni sobrenatural, solo actos meticulosamente planeados para alterar la mente de quien participaba. Cada miembro debía pasar por lo que llamaban el ritual de confianza, y nos explicaban los pasos con detalle. Mark estaba fascinado, anotando cada palabra. Lisa temblaba. Tom se reía nerviosamente, tratando de ocultar su miedo, y yo sentía que mi curiosidad me estaba atrapando en algo más grande de lo que podía manejar. Nos enseñaban cómo manipular emociones, cómo crear tensión y miedo, cómo medir la reacción de otros sin que ellos supieran que estaban siendo analizados. A medida que pasaban los días, nos convertimos en observadores obsesivos. Cada noche nos conectábamos explorando archivos cifrados, descifrando símbolos y patrones que no tenían sentido al principio, pero que poco a poco empezaban a revelar una lógica inquietante. Hablaban de gestos, de silencios, de miradas que podían controlar a otros sin tocarles. Aprendimos a identificar el nivel de compromiso de cada miembro solo por cómo escribían o movían el ratón frente a la cámara. Una noche, mientras revisábamos un chat antiguo, Lisa encontró un vídeo que parecía una grabación de prueba del clan. No había nada violento ni grotesco, pero la tensión era insoportable. La persona en el vídeo estaba sola en una habitación, siguiendo instrucciones que parecían inofensivas. Pero su respiración, sus movimientos, la forma en que su mirada cambiaba, mostraban un miedo interno profundo. Mark no podía apartar los ojos, yo tampoco. Era como si el vídeo no mostrara a alguien más, sino un espejo de lo que podríamos sentir nosotros. Con cada descubrimiento, sentíamos una mezcla de fascinación y terror. No había amenazas físicas, ni desapariciones, ni vigilancia visible, pero algo invisible nos mantenía al borde del pánico. La sensación de que estábamos entrando en un territorio del que no podríamos salir intactos. Esa tensión se convirtió en rutina. Cada noche revisábamos correos cifrados, mensajes que nos instaban a probar nuestros límites y a prepararnos para el espejo. Fue entonces cuando recibimos un mensaje privado. Solo decía: el primero que se atreva a enfrentarse a la prueba del espejo deberá hacerlo mañana. Observa y aprende. No hay marcha atrás. Nadie habló. Nos miramos y comprendimos que habíamos cruzado un límite invisible. No. Sabíamos qué nos esperaba, pero ya no había dudas. El clan nos había atrapado y nuestra curiosidad se había convertido en el primer ritual. La mañana siguiente, Mark decidió que sería él quien enfrentara la prueba del espejo. Nos sentamos frente al portátil, sabiendo que no había vuelta atrás. La habitación estaba silenciosa, salvo por el sonido de nuestras respiraciones y el leve zumbido del ordenador. Mark encendió la webcam y, como nos habían indicado, siguió las instrucciones al pie de la letra. Encendió una vela, apagó la luz principal, colocó objetos personales alrededor de su escritorio y empezó a hablar en voz alta consigo mismo. Al principio parecía un simple ejercicio de concentración, pero pronto algo cambió. Mark comenzó a vacilar, a repetir palabras sin sentido, a mirarse fijamente al reflejo de la pantalla. Cada gesto suyo parecía arrancado de su propia mente, como si estuviera expuesto a algo que solo él podía sentir. Lisa, Tom y yo estábamos paralizados. No podíamos apartar la mirada. Era como si observáramos un experimento de nuestra propia mente. El clan nos había advertido que la prueba del espejo no era violenta ni sobrenatural, pero sí minaba la seguridad interna de quien la realizaba. Mark empezó a hablar de recuerdos que nunca había mencionado, de miedos que creíamos secretos, de emociones que nunca habíamos visto salir de él. Era aterrador y fascinante al mismo tiempo. Un despliegue de vulnerabilidad total frente a una audiencia invisible que lo evaluaba desde la Deep Web. Cuando terminó, Mark se desplomó en la silla, agotado y pálido. Había algo en su mirada que no podía describir. No era miedo común, sino reconocimiento de una realidad que no podíamos explicar. Lisa rompió el silencio, sugiriendo cerrar todo y olvidarnos de este asunto.
pero yo sentía que algo nos mantenía atrapados. No era el clan, no era un hechizo, era nuestra propia mente, transformada por la experiencia. Los días siguientes, Mark cambió. Ya no hacía bromas, evitaba conversaciones triviales y parecía observarnos con una mezcla de distancia y atención aguda. Su silencio era pesado, y cada vez que conectábamos, su presencia frente a la pantalla nos recordaba que la prueba había dejado una marca indeleble. Lisa quería abandonar todo, borrar los archivos, cerrar las cuentas, pero yo no podía hacerlo. Algo dentro de mí, la curiosidad que nos había llevado hasta aquí, me empujaba a continuar. El clan comenzó a mostrarnos más. Nos explicaron que la prueba del espejo no era un fin, sino un inicio. Cada ritual estaba diseñado para identificar límites internos, para medir nuestra capacidad de enfrentar miedo, duda y vulnerabilidad sin recurrir a la violencia ni a lo sobrenatural. Aprendimos a descifrar patrones en mensajes cifrados, a identificar signos de compromiso y resistencia, a leer la mente de quien estaba al otro lado del chat sin que lo supiera. Una noche, Lisa se conectó sola para explorar un nuevo archivo cifrado. Era un ejercicio de observación silenciosa. Debía permanecer en un espacio oscuro, sin hablar ni moverse, mientras seguía instrucciones que le llegaban por chat. La tensión era insoportable. Podíamos ver cómo sus manos temblaban al escribir, cómo sus ojos recorrían la pantalla constantemente. Cuando finalmente apagó la cámara, todos sentimos un alivio momentáneo, pero también un vacío. La prueba no había terminado, solo nos había transformado. Con cada ritual entendíamos algo esencial. No había cámaras, ni vigilancia física, ni desapariciones. Todo se basaba en la manipulación psicológica, en la presión invisible que ejercía el clan sobre nuestra mente. Aprendimos a medir miedo, lealtad y obediencia de maneras que jamás habíamos imaginado. Y lo más perturbador era que nos sentíamos libres mientras estábamos atrapados, convencidos de que éramos observadores y no participantes. Hoy escribo esto para advertir a quien pueda escuchar mi historia. No busques lo oculto si no estás preparado para enfrentarte a ti mismo. No hay monstruos, ni espíritus, ni amenazas físicas. Solo hay personas, secretos y rituales diseñados para mostrarte que el miedo más real está dentro de ti. Y a veces cuando cierro los ojos, todavía siento la mirada del clan sobre mí. Aunque la pantalla esté apagada, aunque el portátil duerma, sé que algo nos sigue observando, esperando que volvamos a mirar, esperando que aceptemos otro ritual que no se ve, pero se siente. Si crees que conoces a alguien, cuidado. Hay quien paga para que descubras lo que nunca quisieras ver. Soy detective privado en Chicago. Llevo años observando secretos, sombras que otros prefieren ignorar. He visto infidelidades, fraudes, engaños que arruinan vidas, pero nunca nada como esto. La Deep Web tiene un mercado que muchos ni imaginan y es más perturbador de lo que cualquiera podría sospechar. Personas dispuestas a pagar por conocer cada mentira, cada traición, cada detalle que debería permanecer oculto. Todo empezó con un caso aparentemente sencillo. Un hombre llamado Richard, convencido de que su esposa le engañaba. Él no quería pruebas para confrontarla. Quería un informe completo, frío y meticuloso, que describiera cada movimiento, cada encuentro, cada conversación. Mientras lo investigaba, algo me hizo buscar más allá de lo evidente. Así fue como tropecé con la Deep Web y sus rincones más oscuros. Al principio pensé que serían simples foros de curiosos, pero lo que encontré era una red organizada de clientes y proveedores de información. Un sistema donde todo se compraba y se vendía con una precisión escalofriante. Había secciones para observaciones de rutina, otras para informes completos y hasta listas de personas categorizadas según su comportamiento. Y no eran criminales al margen de la ley. Eran personas comunes, vecinos, colegas, empresarios, que pagaban por tener control absoluto sobre la vida de otro ser humano. Decidí profundizar, crear un perfil falso
y contactar con uno de los proveedores. La respuesta fue inmediata y sorprendentemente detallada. Me enviaron instrucciones para empezar a recopilar información, como si yo fuera parte de su red. Desde fotografiar objetos fuera de lugar hasta registrar cambios sutiles en los hábitos de alguien, todo estaba planificado. No había juicio moral, ni límite, ni remordimiento, solo eficiencia y dinero. Al seguir este encargo comencé a notar la frialdad de los clientes. Uno de ellos me dejó helado. Pagó por un informe completo de su esposa y cuando lo recibió, su reacción fue una simple sonrisa, casi ritual, y un mensaje. Perfecto, ahora sé lo que tenía que saber. No había ira, no había confrontación, solo satisfacción, como si la mera certeza reemplazara cualquier emoción humana. Fue entonces cuando entendí que no estaba tratando solo con obsesión. Estaba frente a un tipo de violencia silenciosa, calculada, más peligrosa que cualquier enfrentamiento físico. A medida que exploraba más casos, me encontré con situaciones que se volvían cada vez más inquietantes. Una mujer pagaba para descubrir cada amistad, cada conversación de su pareja, y luego utilizaba esa información para manipular sus interacciones sociales. Otro cliente parecía disfrutar viendo cómo los errores de su pareja se acumulaban en un informe detallado. Cada omisión, cada desliz registrado como si fueran crímenes. Y lo peor es que nadie estaba protegido. Cualquiera podía ser objeto de estos encargos, y la víctima no tenía idea de que su vida se había convertido en mercancía digital. Durante días revisé estos foros y conversaciones, y comencé a notar patrones escalofriantes. Los proveedores no solo recopilaban información, también aconsejaban cómo presentarla para que el cliente sintiera que cada detalle era una prueba irrefutable. Había instrucciones para documentar reuniones, desplazamientos, incluso el estado de ánimo de la persona investigada. Todo estaba cuidadosamente diseñado para que el encargo pareciera inevitable, ineludible. La sensación de control absoluto que obtenían los clientes era intoxicante. Me encontré hablando con algunos proveedores que, curiosamente, parecían casi orgullosos de su trabajo. Describían casos con entusiasmo, detallando cómo los clientes reaccionaban al recibir los informes. Algunos se regocijaban en su capacidad para anticipar movimientos, detectar mentiras, manipular situaciones desde la distancia. La fascinación por el control era tan intensa que se sentía casi tangible, como un aura que se extendía desde la pantalla hacia mi habitación. Y ahí estaba yo, un detective acostumbrado a ver lo peor del ser humano, sintiendo por primera vez un escalofrío que no se disipaba. Cada clic, cada enlace, cada mensaje me adentraba más en un laberinto moral. ¿Hasta dónde podía observar sin involucrarme? ¿Hasta qué punto la curiosidad y la investigación se convertían en complicidad? La línea era difusa, y cada nuevo caso me obligaba a enfrentar la realidad de que esta Deep Web no era un lugar de fantasía ni de criminales extremos. Era una extensión de la vida cotidiana, donde la obsesión por controlar y saber todo se vendía a quien pudiera pagar. Esa primera semana fue un despertar. Cada caso me dejaba más perturbado, más consciente de la oscuridad que puede habitar incluso en los lugares más comunes. Me sentía atrapado entre la fascinación y el miedo, como si mirar demasiado de cerca fuera a deformar mi percepción del mundo exterior. Y mientras cerraba el ordenador cada noche, escuchaba en mi cabeza la misma frase que me había golpeado desde el principio. Si crees que conoces a alguien, cuidado. Hay quien paga para que descubras lo que nunca quisieras ver. Durante semanas seguí los encargos desde la distancia, investigando patrones, observando movimientos, recopilando información de manera casi clínica. Cada caso que abría era como un microscopio sobre la obsesión humana. Descubrí que había un mercado completo: listas de víctimas, fotografías, registros de conversaciones, incluso análisis de comportamientos. Cada cliente parecía tener su propia motivación, pero todos compartían un denominador común: un hambre insaciable por el control y la certeza absoluta. Al principio creí poder mantener la distancia. Me decía a mí mismo que solo estaba observando, estudiando, entendiendo el fenómeno.
Pero pronto la paranoia se filtró en mi vida cotidiana. Miraba a mis vecinos, a mis amigos, incluso a completos desconocidos, y me preguntaba quién podría estar pagando por cada detalle de su vida. Cada persona en la calle podía ser objeto de un encargo, y yo no podía evitar imaginar qué secretos podrían estar siendo expuestos en algún informe digital. La sensación de vulnerabilidad era asfixiante, y cada paso fuera de mi apartamento se volvía un ejercicio de precaución y desconfianza. Un día recibí un mensaje anónimo con un enlace titulado Caso Especial. La advertencia era breve. Observa, aprende y entiende cómo funcionan los demás. No te involucras, solo miras. Algo dentro de mí me decía que no lo abriera, pero la curiosidad venció al instinto. Lo que encontré fue peor de lo que podía imaginar. Un historial completo de una pareja, registrado con precisión obsesiva. Cada movimiento, cada conversación, cada gesto estaba documentado, como si alguien estuviera reconstruyendo su vida en tiempo real. Era aterradormente detallado y lo más inquietante. Todo estaba hecho con legalidad aparente, pues los datos eran recopilados de forma digital y anónima, sin saltarse ninguna norma. Mientras exploraba más casos, me di cuenta de que no todos los clientes buscaban descubrir infidelidades. Algunos pagaban para manipular situaciones, para sembrar dudas, para crear conflictos donde antes no existían. Otros lo hacían simplemente por el placer de saberlo todo, de poseer la vida de alguien a través de información pura. Había casos en los que un cliente incluso instruía al proveedor sobre cómo provocar reacciones específicas en la víctima, no con violencia física, sino con pequeñas presiones sociales, rumores cuidadosamente colocados o cambios sutiles en su entorno. Era como jugar a un ajedrez emocional con vidas reales, y los peones ni siquiera sabían que estaban en juego. Mi propia mente comenzó a cambiar. Las fronteras entre observador y cómplice se desdibujaban cada vez más. Cada noche repasaba los informes que había visto, cada detalle recopilado, y me preguntaba si al simplemente presenciar todo, ya estaba participando en esa maquinaria de control. Empecé a notar cómo mi mirada sobre la vida cotidiana se volvió más calculadora, más analítica, más desconfiada. Incluso con mi familia y amigos me sorprendía evaluando movimientos, frases, gestos, buscando patrones que quizá no existían. La obsesión de mis clientes estaba contagiando mi propia percepción del mundo. Un caso me marcó especialmente. Era un hombre que había contratado un informe completo sobre su pareja durante meses. Cada detalle estaba documentado, desde los cafés que tomaba hasta los correos que recibía, las llamadas que hacía, incluso cómo reaccionaba ante comentarios aparentemente triviales. El cliente no quería confrontarla ni castigarla, solo quería el control absoluto de su información, la certeza de conocerlo todo. Al ver la cantidad de datos recopilados, sentí un escalofrío. Aquello ya no era investigación, era espionaje psicológico llevado al extremo. Esa noche, mientras cerraba el ordenador, comprendí que la Deep Web no era un lugar de fantasía ni de criminales aislados. Era un espejo de nuestra sociedad, un reflejo de la obsesión, la paranoia y la necesidad de control que todos llevamos dentro, aunque normalmente permanezca oculta. Cualquier persona podía ser objeto de un encargo. Cualquier vida podía ser diseccionada y monetizada sin que la víctima lo supiera. Y yo, un simple detective, había visto demasiado. Desde entonces, cada vez que alguien me contrata para seguir a un infiel, me pregunto, ¿lo hago por justicia, por curiosidad, o porque una parte de mí ya no puede distinguir entre observar y participar? Cada informe que escribo, cada paso que doy en un caso, me recuerda que esta maquinaria de control existe, que la obsesión humana puede ser comprada y vendida, y que nadie, absolutamente nadie, está a salvo de convertirse en un objeto de vigilancia. Y mientras apago el ordenador y escucho el silencio de mi oficina, esa frase inicial me persigue, más clara que nunca.
Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.